Muy buenas noches, esto es La Silla Roja, un espacio abierto al diálogo, al análisis, a la reflexión. Esta noche nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de El Financiero a Salomón Chertorivsky, diputado federal de Movimiento Ciudadano, aspirante a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero en el pasado secretario de Salud, secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México y algunas otras cosas más. Salomón, bienvenido, muy buenas noches. Enrique, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Víctor Piz, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Víctor, Salomón, bienvenido. Qué gusto verte. Pues muchos temas, Salomón, de los cuales hay que hablar este día. Déjame comenzar con un tema que ha estado en la mesa ya por semanas. Movimiento Ciudadano y su posición respecto a lo que está ocurriendo con el bloque opositor, con Morena. Movimiento Ciudadano ha marcado distancia y ha presentado incluso denuncias respecto a las actividades anticipadas pues de los dos bloques. Así es. Cuéntanos un poco respecto a esto. Mira, empiezo con esto último. A mí me parece muy preocupante que rompamos la ley, que nos empecemos a acostumbrar y a normalizar a que en la praxis el poder transgredir nuestras leyes electorales es algo permitido. Creo que el flaco favor le hacen quienes lo están activando a la democracia. Creo que si nos la creemos y si queremos cuidar al INE y cuidar a las instituciones, tendríamos que empezar a respetar la ley. Entonces, en efecto, junto con mi compañero Jorge Álvarez Maínez, hemos presentado varias acciones para que se meta al orden tanto a Morena y a sus corcholatas como las acciones que el Frente está haciendo también en contra de lo que marca la legislación electoral. Sin embargo, pareciera por las resoluciones, primeramente del tribunal y luego por los lineamientos que esta semana emitió el Instituto Nacional Electoral, como que la propia autoridad electoral pues ya dio por hecho que se vale, que se puede... como decía la magistrada Yanino Tálora en su propuesta de sentencia, de resolución, que no fue aprobada, burlar la ley. Exactamente, creo que lo dices bien, porque lo que presentó la magistrada Otalora era puntual. Aquí hay una violación a la ley, a los tiempos electorales, y aquí hay campaña, porque ahora sí que no decían si camina como pato, si tiene plumas y hace cuac cuac, es pato. Si salen a la calle con movilizaciones, con equipos de campaña, si están gastando, invirtiendo en comunicación, si tienen estrategas, si pagan pauta, pues eso se llama campaña, ¿no? No lo podemos llamar de otra forma. La resolución del INE es preocupante y deja de decir, qué bueno que hay reglas, que por lo menos vaya a haber algo de vigilancia. Sin embargo, Enrique, es una salida paralegal y creo que así hay que decirlo, vaya. El INE está normalizando una situación que la ley prohíbe, está normalizando la trampa. Y creo que, pues sí nos debe de preocupar. Víctor. Bueno, en esa línea, Salomón, como dices, el INE estableció ciertos lineamientos. Por ejemplo, va a fiscalizar, cuantificar, los espectaculares y las bardas y todo eso. Pero, ¿qué puede pasar en este periodo? Porque, bueno, los dos bloques van a definir a sus representantes, ¿no? Porque no son precandidatos, porque legalmente no pueden serlo todavía, sino porque no han empezado ni siquiera las precampañas, hasta finales de noviembre. ¿Qué va a pasar en este espacio de tiempo, en el inter de que definen quiénes van a ser sus candidatos? Lo van a hacer más adelante. Y el periodo en que inician legalmente los procesos. Ahí hay un abismo muy grande. Y además, Víctor, 10 meses faltan para el proceso.
10 meses de campaña, 10 meses en los que lo que deberíamos estar discutiendo son los temas relevantes del país, deberíamos estar discutiendo el sistema de salud, deberíamos estar discutiendo la educación, los nuevos libros de texto, cómo vamos a financiar el futuro de este país, qué va a pasar con las pensiones. Deberíamos estar discutiendo, y en esta ciudad ya le entraremos, pero deberíamos estar discutiendo cómo vamos a solucionar el tema del agua, de la movilidad, de la vivienda. La seguridad en el país no tiene solución. Vaya, deberíamos de estar en la discusión de las cosas más serias y que más duelen, y estamos todos los días, por lo menos, y déjame decirlo con esa acotación, en ciertos círculos, marcadamente la opinión pública y publicada, estamos en esto, ¿no? En que si la corcholata hizo esto, en que si dijo esto, en que si se disfrazó de no sé qué, en cómo le contestaron al presidente, en si ya acusaron a... Vaya, este país tiene problemas de veras, y a mí me preocupan 10 meses desperdiciados en ello. Cuando además las cosas pueden cambiar muy rápido, las campañas deberían de ser cuantísimo más breves, hay que voltear a ver lo que pasa en otros países, en España, vaya, son unas semanas para el electorado y son suficientes para dar a conocer tus propuestas, para que te conozcan y decidan por quién votar. Y lo que se va a gastar en esos 10 meses. Bueno, ya hoy empezaron a publicar los gastos que traen las corcholatas. Yo lo que quisiera es que nos expliquen de dónde salió ese dinero, ¿no? De entrada, porque pues no corresponden a los ingresos de un funcionario público, ¿no? Estaría muy bien que nos explicaran, porque una de las cosas más preocupantes y de los avances en la democratización del país fue la decisión del recurso público para financiar las campañas. Pues aquí ni siquiera hay eso, ¿no? Aquí hay dinero gastado, quién sabe de dónde. Un tema que va a estar ahí sobre la mesa, el de la fiscalización, porque hasta topes ya se establecieron por cada candidato que no es candidato en unas campañas que son actividad interna de partidos, según la resolución del INE, en fin, un montón de contradicciones. Dejando eso a un lado, Salomón, sí. MC ha planteado que por lo pronto su calendario es en los primeros días del mes de diciembre. En el 5 de diciembre, elegiremos candidato o candidata a la presidencia, así como candidato o candidata a la jefatura de gobierno. Y ha habido críticas muy diversas de particularmente el frente opositor, de los líderes del PRI, PAN, PRD o de militantes de estas organizaciones, planteando que hay un rechazo de MC a sumarse al frente opositor y por lo mismo se reducen las posibilidades de que el frente opositor pueda presentar una candidatura que sea competitiva y que eventualmente pueda lograr que Morena salga del poder. ¿Cómo respondes a estos planteamientos? Mira, lo hemos dicho con toda transparencia y en efecto muchas veces la respuesta es dura. Con el PRI ni a la esquina, con este PRI de Alito Moreno que se ha dedicado a engañar, que se ha dedicado a fallarle a su propia alianza, que han votado en el Congreso junto con Morena las cosas más nocivas y que estamos seguros que es una traición sobre otra. Con ellos, pues ¿por qué? Que todos los días en Nuevo León están acosando y atacando al gobierno de Samuel García y no lo están ayudando para que, si de por sí va muy bien Nuevo León, para que pueda ir mejor, pues ¿cómo te vas a sentar a negociar con ellos? Segundo, estamos convencidos que esa estrategia es una estrategia perdedora. Lo decimos con evidencia, con números. Van 23 elecciones que pierden. Yo no entiendo cómo alguien que repite una estrategia y los resultados son los mismos cada que la repite, piensa que eso puede ser una posibilidad. Lo que nosotros hemos planteado es que este país necesita un proyecto diferente, necesita una verdadera opción de cómo México puede ser mejor. No estamos diciendo regresar antes del 2018. Yo creo que nuestro país construyó
sin lugar a duda algunas instituciones, y un INEGI, y un INE, y un Banco Central, y un sistema de salud que más o menos ahí estaba. Pero también creo que antes del 18 este país no había logrado estructurar un poco más de igualdad. Teníamos la mitad de la población ya en pobreza, un país inseguro en muchos de los rincones de nuestro México, y un país en donde la corrupción la vimos en la tele. Eso ya era antes del 18. Hoy estamos peor en todo lo que ya estábamos mal, y se sumaron un montón de problemas que antes no teníamos. Entonces, lo que nosotros decimos en Movimiento Ciudadano es: no como estábamos, así peor. Bueno, ¿cómo ofrecemos un país que pueda ser diferente? Hemos estado concentrados en ellos, construyendo un proyecto socialdemócrata para ofrecer a la ciudadanía, y creemos que la mayor parte de la gente lo que quiere es escuchar una opción real de cambio. A partir de que surgió el nombre de Xóchitl Gálvez, irrumpió, digamos, en la política nacional, porque ella estaba muy enfocada antes a la Ciudad de México, se empezó a especular en la posibilidad de que hubiese respaldo también de MC, eventualmente incluso sin estar en el frente. No está claro cómo, pero... y adentro de MC por lo menos dio la impresión de que había una corriente, sobre todo expresada por el gobernador Enrique Alfaro, que planteaba que había que discutir esto. ¿Cómo están las cosas ahora? Mira, Xóchitl todavía no es candidata, ¿no? Claro. Y yo la estimo, y por supuesto que es un perfil que nos parece un buen perfil, ¿no? Pero no es candidata. Entonces, ahorita discutir o siquiera plantear el hecho de sumarse a algo que no existe, a mí me parece que ni siquiera tiene razón de ser. Hay una efervescencia, yo la respeto, y qué bueno que hay quienes con esto tienen esperanza, pero sigo insistiendo, al final, si ella fuera la candidata, pues va a ser la candidata del PRI y va a ser la candidata del PAN. Vamos a ver, como nos dicen nuestros números, pues cuánta gente realmente acepta y quiere regresar a esas siglas. Yo creo que lo que necesitamos es construir algo nuevo, algo diferente, algo que ofrezca un verdadero cambio que le pueda hacer frente a Morena. Insisto, esa alianza no le hace frente ahora. Con respecto a la pregunta, en Movimiento Ciudadano siempre, desde hace 5 años que yo empecé a participar en Movimiento Ciudadano como presidente de su consejo consultivo, lo que he vivido ahí es el diálogo y la apertura absoluta para disentir, y con respeto y por los canales adecuados, dirimir las disputas, las diferencias, y siempre con diálogo. Entonces, a mí me parece respetable las posturas de los colegas, y se discutirán. Asimismo, se dijo en la última coordinadora nacional, Dante Delgado propuso un diálogo abierto para discutir estos temas, y otros, Enrique, Víctor, yo creo que pues discutamos, ¿no? Yo creo que eso es aquí no hay ciencia exacta, ¿no? Sí tenemos números, sí realizamos un profundísimo estudio, amplísimo en todo el país, no solo cuantitativo, sino también cualitativo, en donde pues traemos un pulso diferente a lo que se comenta pues déjame decirlo así, en Twitter, en Polanco, y en muchas columnas. Sí traemos una lectura con evidencia diferente. Esta misma semana que pasó, publicó El País otra encuesta de Encol que coincide mucho con nuestros datos, que nosotros con Luis Donaldo Colosio, con Samuel García en Careos, estamos adelante del frente, o empatados,
bueno, nosotros estamos convencidos, hoy gobernamos 3 veces más población que el PRI, estamos convencidos que sí se puede, así sucedió en Jalisco y así sucedió en Nuevo León. Una opción que no fue en alianzas y que logró conquistar el gusto de la gente y que está gobernando bien además. Víctor. Sí, la pregunta, Salomón, es entonces si hay cartas en la mesa de perfiles que pueden ser los candidatos, candidata de MC. Digo, lo pregunto porque en el frente pues, el proceso empezó muy extendido y se ha venido depurando. Igual, quedaron 13 al final y creo que ahora son 11, 10. Y del otro lado, en el oficialismo, pues son 6 los que están ahí contendiendo. Y se le preguntó a Dante Delgado hace algunas semanas, dijo, bueno, ¿qué podía pasar? Y él dijo, bueno, si en última instancia no hay un candidato, dijo, podría ser yo incluso, sí, pero vamos a apostar por nuevos cuadros, sí, exactamente, ¿no? O sea, ¿sería un candidato de MC? ¿Tú crees? ¿Sería alguien de la ciudadanía? ¿De dónde? Yo estoy convencido que MC tiene cantera. Dices, hay muchos candidatos en el frente y esto. Pues es que cualquiera que alza la mano y dice quiero ser presidente, le dan cabida cuando, pues de dónde, ¿no? Y cómo, y con qué cartas, y con qué credenciales, en fin, pero bueno, eso allá ellos, yo no me meto en sus procesos, pero el de Movimiento Ciudadano tiene cantera. Mira, el gobernador Alfaro se dijo que él no quería. Yo respeto absolutamente su decisión, pero es un cuadro espectacular. A mí me hubiera encantado que sí pudiera ser un candidato. Está Samuel García, que ha dicho que él cree que tiene que terminar su periodo en Nuevo León, que tiene ahí un compromiso y es joven y que habrá tiempo, pero también lo que ha hecho en Nuevo León. Y ahora sí que, como siempre lo dice Enrique Quintana, con datos y con evidencia, lo que está sucediendo en Nuevo León en las diferentes materias es de destacarse, y eso es Samuel García, saber escoger un equipo técnico, profesional para gobernar, saber negociar. Si no, no hubiera llegado Tesla, ¿no? Si no fueran técnicos y si no supieran negociar afuera y adentro. Está Luis Donaldo Colosio, que está muy preparado, que ha hecho un buen gobierno en Monterrey y que además tiene un gusto en la población mexicana altísimo, altísimo. Sale muy por encima sus positivos y su conocimiento que el de pues, la mayoría de los otros candidatos. Está Patricia Mercado, ella ha dicho, bueno, pero ella ya fue candidata a la presidencia, es una mujer entera, formada, competente. Está Jorge Álvarez Maínez, que es un político joven, de primera, con las ideas bien puestas, con inteligencia, con claridad, si queremos ser disruptivos y tener opciones diferentes. Y sí está Dante Delgado, que a mí me parece un perfil excepcional en muchos sentidos. Fue gobernador de Veracruz. Y también ahí están sus resultados. Fue un gran gobernador, un servidor público serio y además un político que tiene la idea, tiene la noción. Pues yo creo que Dante Delgado también, como él dijo, si fuera el caso, pues yo creo que sí le imprime una madurez a las necesidades de este país que son muy destacables, ¿no? Y hablando de la política local, dejando un poco la nacional, en la Ciudad de México, pues está Salomón Chertorivsky y alguien más. Pues mira, tenemos perfiles muy, muy buenos, por supuesto, algunos de los mismos que mencioné para la presidencia, como Pati Mercado o como Jorge Álvarez Maínez, pues también son buenos perfiles. Está Laura Ballesteros, que ya fue diputada local, pero subsecretaria. No han manifestado su aspiración como lo has hecho tú. A ver, yo separaría. Primero, hemos tomado la decisión de construir en colectivo. Antes del 2021 no teníamos registro en la Ciudad de México. Movimiento Ciudadano no tenía registro en la ciudad. Hemos construido con perfiles jóvenes,
con muchas mujeres. Hoy tenemos equipos en todas las alcaldías que sigue todos los días arando. Estamos concentrados en tener un proyecto de ciudad. Le hemos centrado con toda puntualidad y toda seriedad a construir sobre los temas relevantes de la ciudad. Tenemos una propuesta para solucionar el tema del agua, tenemos una propuesta para solucionar el tema de la movilidad y el desarrollo urbano, tenemos una propuesta para volver a incentivar la economía de esta ciudad, tenemos una propuesta para la seguridad y un largo etcétera. Nos hemos dedicado a ello. En mi caso, Enrique, pues yo he dicho, no puedo engañar, no puedo andar con estos juegos de, no, que yo no, que a mí denme por muerto. No, yo he dicho, oye, en 2017 yo quise competir para ser jefe de gobierno, participé en el proceso interno en ese entonces del Frente. No me dejaron, pues yo había sido servidor público toda la vida, no había sido político, y pues eso ya estaba, no fue. Pero yo ya había dicho que sí, entonces pues hoy me preguntan y digo, pues yo sí, porque sé lo que se tiene que hacer, sé cómo hacerlo y porque soy parte de un colectivo que sí podría gobernar esta ciudad como se debe. Entonces, pues bueno, respetaré, yo sí, los tiempos que marca la ley, pero por supuesto que he tenido y sigo teniendo la vocación y la aspiración para gobernar esta ciudad. Víctor, ¿sí crees que la Ciudad de México la puede ganar la oposición? Digo, no estoy diciendo que sea el Frente necesariamente, pero MC podría también dar batalla a Morena. Yo estoy seguro que MC va a ganar la Ciudad de México en el 2024. Va a haber candidatos, o sea, no va a pasar lo del Estado de México, de Coahuila, o sea, van a tener candidatos para la presidencia y para las 9 entidades en competencia. Te lo aseguro. Sí, te lo aseguro. Es un tema que esté sobre la mesa, el repetir la estrategia de Coahuila y Ciudad de México. No. Ojo, el Estado de México solo se compitió la gobernatura. Sí. En Coahuila se compitió la gobernatura y el Congreso. Y sí participamos en la elección del Congreso. Y en el Estado de México sí fue una decisión estratégica, cuestionada por algunos, pero junto con quien era nuestro candidato, se tomó esa decisión estratégica de no participar. Nosotros anticipábamos, tampoco gustó mucho que lo dijéramos, pero anticipábamos lo que iba a pasar. Si el PRI ha ganado más embajadas y consulados que gobernaturas, ahí está su estrategia. Digo, pues ahora sí que la evidencia, ¿no? Entonces, sí, pero te aseguro, Enrique, Víctor, que la Ciudad de México tendrá candidato. Y otra pregunta a propósito de MC. ¿Hay riesgo de fisuras o fracturas? Se habla sobre todo en el caso de Jalisco, donde quizás el contendiente más fuerte, que es el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, no parece el más cercano al gobernador, Enrique Alfaro, que pareciera que quiere promover a Clemente Castañeda, que es el coordinador de los senadores de MC. Y algunos ven, pues, si sale uno o si sale otro, como que un factor de fisura, de fractura al interior. ¿Ves tú así? Yo creo, Enrique, porque además tanto Pablo Lemus, que ha hecho unos gobiernos excepcionales, tanto en Zapopan 2 veces como hoy en Guadalajara, como Clemente Castañeda, que es probablemente uno de los legisladores más brillantes que ha dado la política moderna en nuestro país, son absolutamente competitivos. Y también creo que en el respeto, en el diálogo, se establecerá con claridad un proceso para elegir. Lo harán los jaliscienses y no tengo la menor duda que lo que sí va a pasar es que Movimiento Ciudadano va a gobernar Jalisco nuevamente. Pero no ve riesgo de fisura. Yo no creo que eso vaya a suceder porque hay los colegas, todos son gente decente, que entienden que hablando se entiende la gente y que no nos da miedo discutir, pero también pactar y dialogar.
Vamos a hacer una breve pausa y vamos a aprovechar que está aquí Salomón Chertorivsky para hablar también de otros temas nacionales, como por ejemplo el asunto de la salud. Estamos en La Silla Roja. En los últimos días, el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, sobre la base de la cual se elabora el diagnóstico sobre la pobreza y las carencias en México. Esto lo hace el Coneval y en los próximos días seguramente se estará dando a conocer esta evaluación sobre la pobreza en México. Y uno de los temas, Salomón, que desde la entrega anterior de este informe en el 2020 fue verdaderamente escandaloso, fue el asunto de la salud. Hubo un incremento gigantesco entre 2018 y 2020 de las carencias en materia de salud. No sabemos cómo salgan las cifras en esta ocasión, pero lo que se ha dibujado sobre la base de esta encuesta y de otros indicadores, pues es que tenemos un problema muy grave en la salud pública mexicana. ¿Cómo lo estás evaluando tú? Estamos viviendo el peor momento desde los 80 de la salud en nuestro país y no fue porque llegó la pandemia, fue por las decisiones que el gobierno ha tomado. Y en efecto ya podemos ver con los datos de la ENIC hacia dónde se encamina la carencia de salud. Ya podemos ver cómo incrementó el gasto de bolsillo, lo que cada mexicano o mexicano tiene que poner para atender su salud, 31%. Y otra vez, no sucedió de la nada. Déjenme me explico. Yo creo que hay tres grandes tsunamis en la salud. El primero fue la decisión de desaparecer el Seguro Popular. Y lo hemos platicado muchas veces. El Seguro Popular era lejos de ser perfecto, era perfectible, pero había construido con seriedad un mecanismo de financiamiento y de atención para las personas no derechohabientes de la seguridad social. Tan es así que en el 2018 eran solo de los 130 millones de habitantes, solo 20 millones que en la encuesta nacional de ingreso-gasto decían no tener un mecanismo para financiar su salud. En el 2020, esa cifra, en solo 2 años, esa cifra creció a 35 millones. Mis cálculos previos, hay que esperar a Coneval, pero mis cálculos previos es que esa cifra se va a ir hasta 50 millones de mexicanas y mexicanos que hoy día no tienen un sistema de salud. ¿Por qué? Porque se destruye el Seguro Popular sin evidencia, basado en prejuicios, en frases absurdas, como el Seguro Popular no es seguro y no es popular. La acuñó el presidente hace más de 15 años y nunca se salió de ella sin haber entendido qué había, qué existía, qué había que continuar, qué era corregible. Cuando, fíjense, el Seguro Popular, el sistema de protección social en salud, es la política del Estado mexicano más evaluada, más investigada, con más publicaciones. Es decir, teníamos un cúmulo de información para saber qué se tenía que hacer o hacia dónde tenía que avanzar. Sin embargo, se destruye, se crea una entelequia que es el INSABI, que nunca tuvo certezas, que nunca tuvo claridad en sus mecanismos de financiamiento, que nunca tuvo claridad en qué padecimientos iba a cubrir, porque pues decir todo para todos es decir nada para nadie, que nunca se incrementó el financiamiento como se tenía que hacer, sino al contrario, se utilizó el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, que era el Fondo del Seguro Popular que pagaba las enfermedades de alto costo, se utilizó ese dinero para el gasto corriente, y desaparecimos un fondo que ya tenía recursos para los próximos 20 años y pues nunca jaló.
Tan es así que el propio gobierno reconoce el fracaso. Y hoy vamos, y me duele decirlo, vamos a un nuevo fracaso. Vamos al IMSS Bienestar, hoy convertido en OPD, en organismo público descentralizado, que, fíjense, ha sido un programa que empezó hace muchos años y un programa loable, ¿no? Que se creó para poder dar servicios a la población no derechohabiente en comunidades rurales. Un programa que solo atendía en 19 estados de la República, que solo atendía en zonas rurales y que solo atendía primero y segundo nivel de atención, es decir, con lo básico. A esa misma hoy institución, antes programa, se le está dando la responsabilidad de atender a 70 millones de mexicanos, mayoritariamente en zonas urbanas, e incluir la alta especialidad. No tienen ni la experiencia, ni el conocimiento, ni las capacidades, y no hay presupuesto adicional para esto. Está generando además muchas incertidumbres. Por ejemplo, los trabajadores del sector salud no saben cuáles van a ser sus condiciones laborales, etcétera. En fin, ese es el primer tsunami. El segundo fue la destrucción del sistema de planeación, compra y distribución de medicamentos. Otra vez un prejuicio, era el Seguro Social a lo largo del tiempo logró un mecanismo muy serio para hacer las compras consolidadas, más de 500 funcionarios especializados en hacer una cosa que es bien compleja, los estudios de oferta y demanda de los medicamentos que se van a... Es complejísimo, no los aburro, pero estudiar cuánto se va a necesitar de cada uno de los medicamentos, en qué lugar del país y en qué momento, y su distribución, cómo va a ser, entender la oferta dividida en productos, fármacos que tienen patente, y esos no se licitan, esos te sientas a negociar un precio con el que tiene un monopolio legal sobre ese producto, y para ello necesitas hacer estudios del mercado mundial para saber cómo puedes negociar en las mejores condiciones. Para licitar los genéricos necesitas estudiar quiénes tienen capacidad de producción, qué puedes fabricar en México, qué tienes que importar primero con los países con los que tienes acuerdos comerciales y después salir al mundo. Todo eso se ignoró. Se pasó primero a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, después al INSABI, luego se trajo a la UNOPS, un organismo de Naciones Unidas que en su vida había comprado medicamentos en estas magnitudes, que no había comprado en México, y ha fracasado y han destruido el sistema de planeación para los medicamentos, y eso pues trae un problema seriosísimo. Yo creo que quienes nos escuchan han tenido alguna escasez cuando llegan a la farmacia, han padecido de no poder adquirir algún medicamento, por más sencillo que sea, porque se destruyó esto, agravado con los prejuicios que imperan en COFEPRIS, el no registros para la importación de insumos y un largo etcétera. Y el tercer tsunami sí fue la pandemia. Pues sí es cierto que nos pegó la pandemia, que impidió muchos de los procesos de atención durante ese momento en donde estábamos concentrados en tratar de atender. Y entonces, pésima gestión de la pandemia, pero además la pandemia deja rezagos que tenemos que resolver, consultas que no se realizaron, tratamientos que no se continuaron, y ahí pues hay un tercer asunto que tenemos hoy que resolver. Con todo esto, en los números, el panorama de salud es horroroso. Si vemos lo que se ha dejado de hacer, y podría poner muchos ejemplos, quizás escojo uno que para mí es de lo más dramático. La caída en la vacunación infantil de nuestro país. Este país llegó a tener arriba del 80% de cobertura del cuadro completo en menores de un año. Hoy estamos en el 40%. Estamos dejando de vacunar a niñas y a niños, y eso nos va a traer un gravísimo problema en el corto plazo. El último caso autóctono de sarampión que se había tenido fue en 1994. El último año ya tuvimos 196 casos. Estamos volviendo a ver problemas donde no existían. Así que es una de las cosas que tenemos que discutir con toda seriedad, Enrique.
Víctor. Sí, otro de los temas a propósito de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares es justo lo que pasó con el ingreso en los últimos años, ¿no? Y creo que pues lo hace bien el INEGI también para quitar la distorsión que pudiera generar la pandemia. El año 2020 compara 2022 con el 18 y lo que vemos es que hay un crecimiento importante en el ingreso de los hogares, y si lo vemos por estrato de ingreso, casi todos los deciles, menos en el décimo decil, que es el de mayores ingresos. Pero lo importante, Salomón, que es a donde quiero ir, hay una recuperación importante en lo que tiene que ver con el ingreso por trabajo, y eso debe estar asociado a la recuperación que ha tenido el salario en México. Tú has sido un promotor del incremento al salario mínimo, y bueno, eso creo que sí tendríamos que reconocerlo, ¿no? Se ha dado el incremento y se ve reflejado en el ingreso por trabajo. Sí, primero, y no te quiero contradecir, pero parafraseando a Enrique Quintana, sí hay un incremento, pero muy moderado. Un poquito menos de 5%, ¿no? Sí, si 4.6 del 18. Del 18. Pero del si te vas al 16. Bueno, ahí es menos todavía es 0.2, ¿no? Es decir, todavía no tenemos, y no hay que echar las campanas al vuelo. Pero en efecto, cuando desmenuzamos y revisamos política social y revisamos política e ingresos laborales, revisamos transferencias del extranjero, ¿no? Las remesas, sí nos podemos dar una clara idea que lo que más impacta es el ingreso laboral. Y el ingreso laboral que ha crecido sustantivamente, fíjense, sobre todo en zonas rurales, y hay que desmenuzar más, hay que seguir estudiando, que tiene que ver, no tengo la menor duda, con el incremento al salario mínimo. Es una cosa fundamental el entender que necesitamos institucionalizar que quien trabaje en nuestro país, en el mercado formal, una jornada completa, no puede llegar a su casa y ser pobre. Ese es un asunto de nación. Ese es un asunto que como bien dices, lo empezamos a discutir con seriedad en el 2014. En ese año, pues nos tiraban un poquito casi me pedían mi título de economista de regreso, ¿no? Porque el salario mínimo no se discute, ¿no? Y con evidencia, con estudios, con las reformas legales necesarias para desindexarlo y que no impactara en los otros precios, porque el salario mínimo ya estaba ligado a las hipotecas, a las multas, al financiamiento de partidos. Con esa reforma constitucional y legal estaban dadas las condiciones para empezar incrementos importantes en el salario. Se tardaron mucho. Se podía haber hecho desde el 2015 y nunca quisieron. Los últimos años ahí con una variable de un incremento variable y otro en dinero empezó, pero los incrementos que ha habido en estos años han sido muy relevantes y por supuesto eso ha impactado a los otros salarios. Ahora, también hay que decirlo, hoy por hoy una persona que gana el salario mínimo, con todo y el gran incremento, después de comer, de desayunar, comer y cenar, le quedan como 60 y tantos pesos para todas las demás necesidades. Es decir, todavía estamos por debajo de la línea de pobreza, no de la pobreza alimentaria, pero sí de la línea de pobreza con el salario mínimo, y creo que lo que tendría que y ahí yo creo que este gobierno lo ha hecho bien, pero donde creo que hay un déficit, donde hay una falla, es que no ha habido un planteamiento de metas con una idea cronológica en el tiempo, porque si dijéramos, a ver, queremos llegar a la línea de pobreza, ese tiene que ser el mínimo y cada año tiene que incrementar por lo menos con respecto a la inflación, a partir de que se cubra el mínimo, y eso lo vamos a lograr en 3 años. Bueno, todos empiezan
en las empresas hacer sus mecanismos de planeación con esa idea en mente. Creo que lo que ha faltado es eso, y pues cada año pues un poco las decisiones pues son al contentillo, pero creo que lo que hemos visto es un impacto positivo, que no se generaron los efectos negativos o adversos que se planteaban. Hay más empleo hoy del que había. La inflación, cuando la desagregas, pues no tiene que ver con los salarios, tiene que ver con la guerra, la invasión a Ucrania, con la pandemia, con las cadenas de suministro, con los energéticos, los granos, pues podemos discutir mucho más, pero no tiene que ver con los salarios. Entonces creo que, además ya con un premio Nobel, que su trabajo seminal fue el salario mínimo, como David Cart, creo que podemos plantearnos una ruta del ingreso laboral a futuro que de verdad impacte. Y creo que estos resultados lo confirman. Una de los temas que seguramente van a discutirse en las siguientes semanas es la política social en general, porque resulta que la propia encuesta del INEGI muestra que las transferencias del gobierno, los beneficios públicos, crecieron en términos absolutos, pero se concentraron en los deciles más altos y no llegaron a los deciles más bajos. Y cuando uno ve el efecto en distribución del ingreso, que sí hay un efecto positivo, resulta que es el mismo que teníamos en 2016 o 2018. Entonces, todo este discurso de los programas sociales de esta administración, pues pareciera que es discurso, Salomón, nada más. Mira, y el único programa que crece sustantivamente es la pensión de adultos mayores, y qué bueno, qué bueno. Yo creo que lo que hay es un malentendido de lo que tiene que ser una verdadera política social y de combate a la pobreza. Yo no tengo la menor duda que algunas transferencias en efectivo son necesarias, pero eso no puede sustituir una verdadera política que es mucho más amplia. Para poder combatir la pobreza y poder tener un país menos desigual, yo digo que hay dos patas. Uno es la construcción de un estado de bienestar, es decir, un sistema de salud de calidad, un sistema educativo de calidad, un sistema de aseguramientos en donde puede haber transferencias para grupos que lo necesitan, y un sistema de cuidados, ¿no? Más o menos. Pero esa es la base para poder tener realmente un país más igualitario, y eso han sido la base de los modelos más exitosos de naciones que hoy conocemos, porque sí hay brújula de qué países le ha ido mejor. El segundo es: no hay mejor política social que la política económica, y específicamente la política salarial. Entonces, tú necesitas un estado de bienestar que te dé un piso mínimo para tus satisfactores, y necesitas un trabajo que te pague para poder vivir con dignidad. Esas son las piezas del combate a la pobreza. En ello, y dadas las condiciones de nuestro país, por supuesto que puede haber mecanismos de transferencia, y yo creo que son loables, como el caso de las pensiones no contributivas. Pero eso no puede sustituir a la ambición que deberíamos de tener de construir realmente un marco que nos permita otra cosa. Ahora, preguntabas, pues por supuesto que para lograr eso pues necesitamos recursos, y ahí es el de lo que nadie quiere hablar, ¿no? De que este país necesita una reforma fiscal de a de veras. Claudia Sheinbaum en su libro dice que no se requiere una reforma fiscal, pero Enrique lo ha escrito en sus columnas. Muchos analistas y expertos están viendo que va a ser necesaria una reforma, sí o sí. Absolutamente. Yo no tengo la menor duda, simplemente para cubrir las pensiones, tanto contributivas y no contributivas, como los servicios de la deuda, pues ahí ya se nos acabó el presupuesto. Estamos en mínimos históricos de inversión en infraestructura física en el país, y tenemos enormes necesidades de inversión en infraestructura, hasta de mantenimiento tenemos enormes necesidades. Tenemos que invertirle más a la salud. Le estamos invirtiendo 2.9% del Producto Interno Bruto, es bajísimo
para una población que envejece y además una población que va a tener el tipo de enfermedades que van a ser más caras por más que prevengamos. Necesitamos con seriedad discutir cuáles van a ser las fuentes, dónde se puede mejorar la eficiencia recaudatoria, pero dónde podemos tener discusiones serias de cómo pueden incrementarse los impuestos. Yo creo que sí la tenemos que tener. Por ejemplo, pues tenemos que discutir el predial en el país, tenemos que discutir sobre el ingreso a la renta, sobre todo en el segmento más alto de nuestra población. Ahí hay una oportunidad de un bracket aún mayor. Enrique Provencio ha hecho los cálculos y más o menos con mecanismos serios, sin caer en locuras ni en populismos, podemos llegar a unos 7 puntos del Producto Interno Bruto adicionales en los próximos años si hacemos una reforma fiscal. Y si lo gastamos bien, que es muchísimo, ¿no? Es un montón. Que es muchísimo. Casi se nos acaba el tiempo, Salomón, pero quisiera que abordaras brevemente el asunto del agua, que se ha convertido en una crisis, sobre todo en esta coyuntura. Tenemos un problema seriosísimo con el calentamiento global. Estamos viendo el estrés hídrico en muchos lugares de nuestro país, en el mundo. Y lo que pasa particularmente en la Ciudad de México creo que nos debe de ocupar con seriedad. A ver, tenemos un problema desde nuestras fuentes de abastecimiento, el sistema Cutzamala y Lerma, que de por sí es carísimo porque traemos agua de más de 300 kilómetros y bombear a más de 1,100 metros de altura, pues es carísimo, es complejísimo. Las presas del Cutzamala en Michoacán y en el Estado de México están en sus mínimos históricos y la infraestructura del Cutzamala es una infraestructura a la que no se ha reparado de manera integral desde hace mucho tiempo. De ahí viene como una tercera parte del agua que consumimos, de Lerma otro pedazo. Y el segundo problema con las fuentes de abastecimiento es pues nuestros mantos acuíferos. Cada día tenemos que excavar mucho más profundo para sacar agua. No estamos ni cerca de reinyectar a los mantos acuíferos lo que sacamos. Entonces, pues con lo que eso genera en problemas de hundimientos. Y lo peor, una vez que nos cuesta tanto traer el agua o sacar el agua, cuando entra a nuestro sistema, perdemos más del 40% de toda el agua que llega, porque no se ha invertido en mucho tiempo y en estos 5 años peor. Pero, por ejemplo, tienes zonas de la ciudad en donde la tubería o por donde circula el agua ya no tiene tubo, es decir, que va por el lodo. Bueno, pues perdemos todo. Entonces, por ello tenemos más o menos como 20% de los hogares de la ciudad que tuvieron ya agua corriente de manera regular y que hoy no la tienen. Ese es uno de los grandes problemas que simplemente se va a agravar. Yo he calculado que requerimos alrededor de 250,000 millones de pesos en 20 años de inversión para poder solucionar de una vez por todas ese problema y, por supuesto, pues cuidar el agua, ¿no? Sí. Vaya reto. ¿Y Sí. aún así quieres entrarle? Pues yo creo que podemos construir la ciudad que anhelamos, la ciudad que aspiramos. Esta ciudad es bellísima y a mí sí me gustaría participar y poner mi granito de arena porque recupere su grandeza. Pues ya lo estaremos viendo. Víctor, una última reflexión. Pues nada más agradecer a Salomón y pues desearte éxito en tus proyectos, ¿no? Tú ya levantaste la mano para la Ciudad de México, todavía no sabemos quién se perfile por el lado del frente ni del oficialismo, pero pues creo que va a ser una contienda interesante. A quien me pongan. Y mira, ojalá en las contiendas haya discusiones constructivas y no solamente sartenazos como ha sido hasta ahora la norma. Así a eso aspiraría uno, ¿no? A salirnos de los adjetivos y los calificativos y poder discutir con seriedad
nuestros problemas y cuál es la solución que propones. Pues ojalá lo tengamos. Salomón Chertorivsky, gracias por acompañarnos esta noche. El agradecido soy yo, Enrique, Víctor. Víctor, muchas gracias. Gracias, Enrique. Buenas noches a todos. Y sobre todo, gracias a usted por la atención a este espacio, La Silla Roja. Hasta la próxima. Muy buenas noches.